Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Aguirre y soy la gerente de desarrollo de nuevos negocios para FIDEX y soy su anfitriona en este PowerShot. Risket nace como una iniciativa para compartir el conocimiento con nuestra comunidad. Es un espacio para aprender la situación actual y las tendencias a través de una serie de conferencias y actividades diseñadas especialmente para ustedes. Antes de comenzar, unas breves indicaciones para el público. Les comentamos que estamos teniendo un pequeño problema técnico con respecto a la cámara. No podemos mostrar la cámara, sin embargo, vamos a continuar con la sesión haciendo uso del audio y presentando las slides correspondientes. Todos los asistentes a la conferencia están en modo silencio para que podamos guardar mayor continuidad en la conversación. Para enviarnos preguntas, del lado derecho tenemos un panel de control en el cual si ustedes desplegan las opciones, tenemos uno que dice preguntas. Ahí ustedes pueden llenar su información y al darle clic al botón enviar nos estarán llegando. Todas las preguntas las estaremos contestando al final de la sesión. Bueno, y a nombre de FIDEX, de nuestros patrocinadores y del Risket, les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del evento, que es un PowerShot de tecnología titulado Análisis de datos en las redes sociales. Hace muchos años, el análisis de consumidor está principalmente enfocado al tema de la segmentación demográfica, que son aspectos como la edad, el sexo e incluso la ubicación geográfica. Para conocer mayor detalle del mercado, las empresas se dedicaban a recolectar información a través de iniciativas de investigación de mercados tales como encuestas, focus group, mystery shoppers, entre otras. Actualmente, a través del estudio de las personas y de las redes sociales, podemos segmentar la información y predecir el conocimiento del consumidor a través de herramientas tecnológicas que nos ayudan a agrupar a las personas no solo de acuerdo a los factores demográficos que antes mencionamos, sino también utilizando aspectos como hábitos, gustos y personalidad. Para estos temas nos está ayudando con esta presentación Alejandro Amaré Ordóñez. Alejandro es economista del ITAM con maestría en dirección por el IPADE. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de riesgos, planeación estratégica y planeación financiera. Todo esto enfocado principalmente en las industrias de servicios financieros y de consumo. En los últimos años, se ha desarrollado con un amplio conocimiento en tecnologías de la información, IoT, Data Science e e-commerce, focalizando su práctica principalmente en sectores como fintech y banca. Actualmente se desempeña como el Senior Manager de Deloitte Consulting Group para Latinoamérica. Alejandro, bienvenido a la sesión. Gracias, Daniela. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Es un placer para mí estar con ustedes hoy aquí. Como platicó ahorita Daniela, vamos a platicar durante los siguientes minutos acerca de Social Network Analysis. Y me gustaría empezar esta presentación primero platicándoles un caso propio, un caso personal que me pasó hace más o menos un año y que fue lo que me llamó la atención para empezar a meterme un poquito en este tema de qué es Social Network Analysis y cómo funciona y para qué sirve y qué aplicaciones puede tener. Yo soy fan, muy fan del fútbol americano. Y por lo tanto también estoy en Amazon y estoy en varias de estas páginas de comercio electrónico y compro, la verdad, bastantes cosas. Hay termos, playeras, cosas de este estilo. Sin embargo, hace como un año me llegó de repente una promoción en Amazon para comprar un libro de parrillas, un libro, vamos, de cocina, de recetas para cocinar en las parrillas. Me gusta mucho también cocinar y me llamó mucho la atención porque, número uno, era un libro o es un libro que yo no conocía que existía. Dos, sí era de mi interés, tanto así que lo acabé comprando, ¿no? Y número tres, yo nunca había comprado absolutamente nada que tuviera que ver con una parrilla en Amazon. Nada, así, ni siquiera unos utensilios de cocina, ¿no? Entonces me llamó la atención y dije, ¿cómo supieron en Amazon? Pues que me llama la atención esto, que me gusta, que realmente me interesa la cocina. Y bueno, pues ya metiéndome un poquito a averiguar cómo funciona, pues resulta que a través de la clusterización, le quiero llamar así ahorita, clusterización, ahorita platicamos de ese concepto, pero a través de la clusterización que hacen las diferentes páginas de comercio electrónico, ellos sabían que yo soy un cliente con una muy alta probabilidad de comprar ese libro. ¿Por qué? Porque el resto de la gente que le gusta el fútbol americano y que está comprando las mismas cosas que yo compraba, pues resulta que tienen un alto interés en la cocina y que también tienen un alto interés en comprar este libro. Yo soy un cliente potencial para ellos con muy alta probabilidad de compra de este tipo de productos. Entonces, a partir de ese momento, cuando dije, ah, caray, pues me conocen mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, ¿no? Fue cuando ya empecé a averiguar un poquito de cómo funciona todo este tema de Social Network Analysis. Espero que todos puedan ver ahí ya la pantalla.
voy a empezar un poquito explicando entonces o definiendo qué es esto, qué es esta cosa que se llama Social Network Analysis. Y bueno, el análisis de redes sociales básicamente es un método de investigación que se desarrolló hace ya mucho tiempo, originalmente enfocado en temas de sociología y en ciencias de la comunicación, pero está enfocado en patrones de comportamientos, de hábitos, en patrones entre las personas y todos los grupos de personas. Somos seres gregarios y por lo tanto nos analizan como personas gregarias. Esto está basado a través de la información que nosotros le otorgamos a las empresas por pertenecer a redes sociales. Y por redes sociales no estoy hablando solamente de Facebook o de Twitter o de Instagram, todas las que están de moda ahorita, sino una red social también puede ser, como les decía, una página de comercio electrónico. Nosotros estamos todo el tiempo dejando información ahí en la nube por el simple hecho de tener un teléfono inteligente o de tener un reloj inteligente o de tener a lo mejor un automóvil inteligente que está conectado a la red. Constantemente estamos dejando indicios de nuestro comportamiento, de quiénes somos, de qué hacemos, qué nos gusta, qué nos interesa, cómo son nuestros hábitos de consumo, si comemos o no comemos donas todos los viernes. Y toda esta información la recopilan las empresas, la procesan a través de diferentes algoritmos que ya son muy elevados y nos devuelven ya alguna oferta o vamos, hay muchas maneras de devolverlo, ¿no? Pero alguna sugerencia que está estructurada socialmente para que podamos conectarnos todavía más con las empresas y tengamos una experiencia más personalizada. Esto es el social Network Analysis, todo este concepto de analizar la información, clusterizar a los clientes que tienen hoy en día para poder brindarles una mejor experiencia de compra. ¿Qué es esto de los clústeres? Bueno, un clúster, a final de cuentas, es un grupo de personas con intereses similares, con intereses y actitudes y hábitos similares. Entonces, si nos vamos, como bien decía Daniel al principio de la presentación, hace 20 años, generalmente este tipo de clusterizaciones estaban basadas en nivel socioeconómico, posiblemente en el género de las personas, en edad un poquito, nos dividían ahí entre los menores de 18 o entre los de 18 y 25 años. Vamos, eran algunas cuantas variables nada más las que tenían las empresas para poder hacer estos clústeres o estos grupos. Por lo tanto, existían, no sé, en todo México a lo mejor nos dividían pensemos en 30 o 40 clústeres. Hoy en día, las empresas tienen tanta información sobre nosotros que nos pueden dividir en cientos de clústeres. Pero literalmente son cientos de clústeres. O sea, si una empresa puede llegar a saber, no solo a través de nuestro género, nuestra edad y nuestro nivel socioeconómico, también nos dividen por cuánto gastamos, en qué gastamos, a dónde vamos, a qué comemos en algunos lugares, a través de qué método compramos las cosas, cuáles son nuestros intereses, no solo de lo que nos interesa ver, sino también de los grupos o de los videos que vemos en Internet, por ejemplo. Toda esa información la recopilan, la analizan. Cada uno de estos bloques de información es lo que se conoce como un nodo. Lo que hacen las empresas hoy en día, y aquí en pantalla lo pueden ver del lado izquierdo, es que tienen estos nodos de información de todas las personas que los interconectan entre sí, forman estos clústeres, se interconecta toda la información, nos clusterizan, como se puede ver del lado derecho, y al final ya le dan el uso particular que ellos quieran. Tenemos ejemplos de compañías que son de streaming, como Netflix o como Prime Video, que lo que hacen a final de cuentas con esa información es devolvernos una sugerencia de qué es lo que nos puede interesar ver hoy en la noche. Esto también nos ayuda porque a final de cuentas nos quita tiempo de estar buscando entre las cientos o miles de opciones que tenemos para ver. Nos limita a unas cuantas opciones que pudieran ser o probablemente son de nuestro interés. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el SNA? En un sentido práctico, todo lo que tiene que ver con el SNA, estas herramientas, lo que permiten es ser imparciales. Primero, no existe ningún tema subjetivo a la hora de analizar la información. Toda la información que le damos la analiza una máquina o un algoritmo de manera totalmente objetiva. Esto permite que estos clústeres sean totalmente objetivos, sean totalmente limpios, imparciales y nos devuelva información clara sobre cada uno de estos clústeres o cada una de las personas que pertenecen a estos clústeres. Tiene esto también muchas implicaciones muy amplias.
que se pueden observar, perdón, en aspectos micro y macro de nuestras vidas. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, en un aspecto micro, pues simplemente en que te sugieran que veas tal o cual película hoy en la noche. Pero en un aspecto macro, pues también te pueden influenciar con respecto a qué noticias te interesa ver hoy en día. Si tú has visto 2 o 3 noticias a lo largo de la semana en cualquiera de las redes sociales que existen hoy en día sobre Ucrania, pues seguramente te van a estar llegando sin que tú las busques más noticias sobre Ucrania. Si estuviste buscando alguna noticia que tenga que ver con, no sé, con algo de música o algún concierto de música, pues te van a estar llegando noticias de más conciertos o más ofertas de conciertos musicales en México durante los siguientes días o semanas. Ahora, esto tiene también una respuesta muy aplicada porque lo que se busca a través de estos análisis es tener un comportamiento específico para todas las personas que pertenecen a un clúster en particular, pero también un comportamiento distinto entre los clústeres. ¿Okay? Ahora, sí es muy importante mencionarles aquí que nosotros como usuarios de todas las redes sociales estamos protegidos, tenemos los derechos ARCO, que no mucha gente los conoce, pero nosotros estamos, gracias a estos derechos y a estas protecciones legales, estamos en todo nuestro derecho de hablar con cualquier empresa que tenga información nuestra y pedirle que borre toda la información, ¿sí? Ya sea que la borre completamente, o que la borre parcialmente, o que no nos contacte, o que no la comparta. Eso es un tema que es sumamente importante. Es muy importante que siempre que nosotros accedemos o nos suscribimos a alguna red social, leamos los términos y condiciones para que sepamos muy claramente qué es lo que le estamos qué derechos le estamos dando a las empresas para poder utilizar nuestra información. ¿Cómo estamos interconectados? Les mencionaba hace rato que por el simple hecho de tener un celular, un teléfono celular, ya estamos conectados con esto que se llama el mundo del Internet. Y ese mundo de Internet es el que conecta, el que recopila la información. Estamos conectados con el mundo del Internet a través de las redes sociales, cada vez que entramos a LinkedIn, o a Twitter, o a Amazon, o a Facebook, pero también con las tecnologías. Por ejemplo, por el simple hecho de tener un teléfono que sea Android, estamos conectados con Google Maps. Google recopila la información de dónde estamos, dónde fuimos, dónde venimos, sin nada menos que le pongamos ahí que no queremos compartir nuestra ubicación. Pero estamos interconectados directamente y le estamos dando información de todo lo que hacemos en nuestro día a día a Google. A través de los teléfonos inteligentes, de los relojes inteligentes, también estamos compartiendo información sobre cuánto caminamos incluso, cuántos pasos damos, si fuimos a andar en bici o no. Todo eso lo está recopilando alguna empresa por el simple hecho de que estemos portando un dispositivo, que es un reloj en este caso, con nosotros. En todas las páginas de comercio electrónico también estamos conectados cada vez que buscamos o cada vez que damos un clic en nuestro celular para ver una oferta. Siempre que nos llega una oferta que con el simple hecho de que le demos clic, ya estamos compartiendo esa información. Inevitablemente estamos conectados con todas las redes que existen ya allá afuera. Y constantemente estamos dejando información, repito, de nuestros usos, hábitos y costumbres con todas las empresas. Me gustaría platicarles un poquito acerca de cómo es este proceso de Social Network Analysis. Todas estas interacciones que nosotros tenemos con nuestro celular o con nuestros dispositivos, con el Internet of Things, como se conoce, pues es información que se puede ver del lado izquierdo que estamos dejándole. Ya se los he mencionado varias veces, es información que estamos dejando en las empresas. Las empresas recopilan toda esa información, la catalogan, la analizan, se meten incluso con los metadatos, que los metadatos son, digamos, la firma electrónica que se queda con cada una de las fotografías o de los videos que se suben allá a Internet. Analizan todo eso para saber dónde estuvimos, qué nos interesa, lo analizan todo, crean un perfil de cada uno de nosotros y una vez que crea ese perfil, entonces ya lo meten o lo agrupan en estos nodos o en estos clústeres. Estos nodos o clústeres son todas aquellas personas que tenemos características similares. Se analizan después los patrones de consumo de estas personas. Si el 60% de ellos, en un nodo en particular, siempre que va, pensemos a las 3 de la tarde, que va de una escuela a su casa, pasan y compran donas, pues bueno, ya tienen un comportamiento que posiblemente el otro 30% les pueda interesar de ese mismo clúster. Entonces aprovechan toda esa información, ya ando con los perfiles creados, y después ya vienen las respuestas. ¿Para qué quiere cada empresa toda esa información?
Pues a lo mejor si pensamos en este ejemplo que les acabo de poner, una empresa de donas les va a mandar una oferta a las 2:30 de la tarde diciéndoles, oye, de camino a tu casa hay una tienda de donas, date una vuelta y te doy además un 5% de descuento. Si esto lo logran unir además a través de APIs o de tecnologías muy sencillas con, por ejemplo, con Waze, que es el que te lleva a tu casa, pues bueno, te puede decir incluso, oye, por una desviación de 3 cuadras, ya puedes tener las donas que te gusta tener. Bueno, es algo que realmente es muy sencillo para ellos poder hacer, ¿no? Y generalmente caemos en ese tipo de situaciones o de ofertas. Ahí otra vez, yo soy un claro ejemplo al comprar un libro que no sabía ni siquiera que existía, no sabía ni siquiera que tenía la necesidad de ese libro, y ahora es lo que más uso. Llevo un año cocinando todos los domingos con ese libro en la mano. Hay muchas, muchas herramientas para poder hacer este tipo de análisis. Desde los Exceles más simples, que toman mucho tiempo, muchas horas hombre, pero también hay algunas ya muy automatizadas, como Nodex, como NetworkX, G5, Netminer, que son herramientas que ya están en constante dinamismo, recopilando información nueva, volviendo a correr esos algoritmos que les mencionaba al principio y arrojando nuevos clústeres. Esto lo hacen varias veces por hora. No lo hacen, este tipo de clusterizaciones no es algo que se haga una vez al año y funcione en las empresas con esos clústeres durante un año, sino que con estas herramientas que existen hoy en día se hace continuamente, de tal forma que si ustedes han visto no sé, 25 películas de acción en las últimas 3 semanas y de repente hoy ven una película de drama, automáticamente toman esa información, la procesan y nos pueden llegar a cambiar de clúster porque ya detectaron que hay un interés o un hábito nuevo que pudiera llegar a ser explotado. Pero las empresas no solo utilizan esta información, las empresas de, como les decía, de Facebook o de Netflix, sino hay muchas otras utilidades que tienen para este tipo de informaciones. Por ejemplo, en cuestiones de gestión de cadena de suministros, todo este tipo de análisis lo que está permitiéndole a las empresas de transporte es saber a dónde enviar y con qué frecuencia enviar sus productos de una manera mucho más eficiente en base a los hábitos de consumo de las personas. Pueden determinar si en Mérida se va a consumir más pelotas de béisbol y por lo tanto desde ahorita empiezan a mandar más pelotas de béisbol hacia allá. Y esto es un ejemplo nada más muy, muy, muy arcaico. Pero así pueden ya, en ese tipo de ejemplos, también en suministros ya existen cosas. En recursos humanos, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Simplemente se puede predecir el comportamiento de los empleados, es decir, cuántos van a renunciar o cuántos están descontentos con su trabajo, y le avisan a los patrones para que puedan pues, llevar a cabo algunas estrategias de retención o mejorar la calidad de vida de los empleados, o vamos, hay muchas cosas allá que pueden hacer los departamentos de recursos humanos para retener a las personas y para mejorar el ambiente de trabajo. En cuestiones de prevención de riesgo y fraude, ahí hay muchísimo por hacer. Cada vez es más sencillo para las empresas, sobre las instituciones financieras, determinar si una transacción puede o no ser fraudulenta, simplemente porque analizan nuestros hábitos de consumo. Entonces, si yo siempre compro cosas en la Ciudad de México o a un determinado número de 5 kilómetros a la redonda de mi casa, y de repente de un día para otro aparece una transacción, no sé, en La Paz, Baja California, automáticamente los sistemas detectan que ese es un comportamiento inusual y por lo tanto mandan la alerta para saber si es o no un consumo real. Y en temas de salud, fíjense nada más ahorita que estamos ya o seguimos en pandemia, una de las aplicaciones más importantes que se han visto de este tipo de análisis es determinar si una persona está poniendo en riesgo al resto de la población, porque estuvo en algunos lugares en particular donde se detectó que hubo mucha gente que después salió contagiada y por lo tanto se le puede avisar a Juanito Pérez que no debe de salir de su casa porque posiblemente esté contagiado con COVID. A ese grado ya de exactitud o en la predicción pueden llegar a tener este tipo de herramientas. Así como estos ejemplos, hay muchos, muchos ejemplos. Realmente esto es algo que ya está metido en nuestras vidas, es algo que con lo que ya estamos viviendo, es algo que ya está dictando en nuestros comportamientos y está cambiando nuestros usos y costumbres. Y realmente es un tema que vale mucho la pena explorar para todas sus empresas para ver cuáles son las aplicaciones reales y concisas que se pueden llegar a tener.
Bueno, con esto termino la presentación yo. Daniela, no sé si por ahí hay alguna pregunta que haya puesto el auditorio en puerta. Sí, igual iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas por aquí. Por ejemplo, para iniciar, ¿qué tipo de análisis se puede obtener con la información de las redes sociales? Mira, No sé si nos puedes dar algún ejemplo ya más específico. claro, mira, con la información de redes sociales se puede obtener, la mayoría de las redes sociales ya también tienen sus páginas de comercio electrónico, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, simplemente analizando el grupo o las personas con las que estamos interconectados, pensamos que si yo tengo 100 amigos y todos de esos 100 amigos, 60 pertenecen a grupos que tienen intereses de fútbol americano o de coches, a mí me pueden estar primero ofreciendo pertenecer a esos mismos grupos, en primer lugar, y luego me van a llegar las ofertas que tienen que ver con fútbol americano o con automóviles. No me van a estar llegando ofertas de cosas que no me interesan, como pueden llegar a ser, no sé, plumas o ventiladores, ¿no? Y entonces, por ahí es el primer punto importante en las redes sociales. Otro punto importante es, como les mencionaba, noticias. Uno de los algoritmos más importantes que hay hoy en día lo tiene Twitter, que es el que determina qué noticias o qué personas pues, son las que debes de seguir de acuerdo a lo que tú estás leyendo en cuestión de noticias todos los días. Ese es el tipo de cosas en redes sociales que pueden llegar a estarse utilizando. Pero hay otro tipo de aplicaciones, si consideramos las redes sociales como algo un poquito más amplio. Como les mencionaba, y esto es un ejemplo también, Google recopila información de cómo nos movemos y a través del análisis de la información y segmentándonos de acuerdo ya a otros factores sociodemográficos, Google está siendo ahorita una de las principales herramientas para los gobiernos para saber qué grupos van a empezar a salir a la calle ahorita que esto del COVID ya está empezando a terminar, ¿no? Que ya estamos en teoría en la última ola. A través de los patrones de comportamiento de los diferentes clústeres, ya pueden ellos decir, a ver, Alejandro Amaré, que tiene tantos años y tiene tales características, posiblemente la semana que entra ya va a empezar a salir. Y va a empezar a salir primero a algún restaurante, no saben a cuál, pero va a salir a algún restaurante, o va a salir a algún bar, o va a salir a dejar a sus hijos a la escuela. Y eso también ya está permitiendo pues, analizar cómo nos vamos a estar moviendo y cuándo o cómo poder prevenir mayores contagios. Muy bien. Déjame reviso otra de las preguntas que tenemos por aquí. Acá tenemos otra. ¿Cómo puede ayudar a empresas que se encuentren con varias sucursales en diferentes regiones o sectores? Mira, ahí les voy a poner un ejemplo. Hay varias instituciones financieras a nivel mundial, muy grandes, algunas internacionales, que están utilizando ya este tipo de análisis de comportamientos de las personas para poder saber si en 2, 3 o 4 años se van a seguir utilizando las sucursales en ciertas zonas. Pensemos en una zona en la Ciudad de México, en Polanco, donde a lo mejor ellos ahorita tienen, no sé, 5 o 6 sucursales bancarias, y ya están determinando con esta información si la gente que pertenece a sus clientes van a seguir utilizando las sucursales o no. Esto les va a permitir en el mediano plazo, unos cuantos años, dejar de rentar esas sucursales o al revés, rentar más espacios en bienes raíces, más espacios comerciales para crecer su red de sucursales. Uno. Dos, esas mismas empresas están ya determinando si la gente que va a ir en el futuro a estas sucursales necesita un cajero o necesita una tablet para poder llevar a cabo sus transacciones bancarias, ¿no? Entonces, toda esta información que le estamos dando a las instituciones financieras, pero también a las empresas aliadas a estas instituciones financieras, están permitiendo que las empresas cambien sus redes sucursales, no solo en México, sino en muchísimos lugares del mundo, para ser mucho más eficientes, reducir costos, incrementar utilidades. Que al final de cuentas es, pues digo, una empresa es alma de la caridad y por ahí van, bueno, el interés de todas ellas. Sí, tenemos otra pregunta. Por ejemplo, ¿este tipo de análisis funciona tanto para pymes como para corporaciones grandes? Claro, funciona para pymes y corporaciones grandes. En muchas de las empresas de redes sociales brindan servicios, vamos, sin poner nombre y apellido a todas las personas, pero sí brindan servicios de análisis de información a pymes a un costo muy accesible.
Y, pues bueno, normalmente las empresas grandes ya tienen sus propios departamentos específicamente dedicados a esto. Y esto también, vamos, depende de cada giro, pero hay empresas que, por ejemplo, pensando en las grandes transnacionales de seguros, y ya están empezando a ofrecer seguros por día. Si yo soy una persona que viaja a Estados Unidos una vez al año, no voy a comprar un seguro de gastos médicos a lo mejor que me incluye una cobertura internacional. Pero a través del análisis de consumos, esta empresa grande ya puede ofrecerme con anticipación un seguro por los 3 días que voy a viajar a lo mejor a Estados Unidos. Y una pyme ya puede también empezar a ofrecer sus productos, como les decía, a través del marketplace de Facebook o a través del marketplace de las diferentes redes sociales que existen allí, simplemente por analizar la información y automáticamente la herramienta le ofrecerá a las personas que le interesa el producto que la pyme está produciendo o que quiere vender. Ya, muy bien. Y pues bueno, la verdad es que se nos está agotando un poquito el tiempo de la sesión de preguntas y respuestas. Antes que nada, también darte las gracias, Alejandro, en nombre de FIDEX y del comité organizador del foro. Y agradecemos pues tu participación, esperando que pues, nos puedas seguir acompañando en futuros eventos de este tipo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y para nuestros participantes que están como oyentes en la sesión, les recordamos que a las 5 p.m. es nuestra tercera y última sesión del día de hoy. Es un panel de discusión acerca de los retos actuales de la cadena de suministro desde la perspectiva de la evolución de riesgos y el control de pérdidas. Sin más por el momento, les agradecemos su participación y que tengan una excelente tarde.